Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Bueno, seguimos en el andén de Blue Radio en esta noche para que nos acompañen todos ustedes a través de las estaciones de Blue Radio, de BlueRadio.com, también a través del Facebook Live de Blue Radio, a través también de Noticias Caracol Ahora. Como les contaba, esta noche se sube al andén José Germán Eugenio Rincón, que es el caricaturista de solo 14 años que nos tiene muchos impresionados, no solo por sus dibujos, que son impresionantes, que son muy buenos, que son muy bien hechos, sino por su agudeza para contar, para mostrar, para describir con dibujos la realidad colombiana llena de hechos. Ustedes ya lo viven todos los días, lleno de hechos absurdos, de hechos indignantes, dolorosos y también, obviamente, de hechos chistosos, porque reírse aquí de la realidad tan lamentable, pues resulta increíblemente fácil, y reírse de los políticos sí que es cierto. José, bienvenido, ¿cómo va todo? Buenas noches. Muy bien, Ricardo, muy buenas noches. Bueno, con todo esto que te estoy diciendo de la realidad que tenemos en el país, ¿es fácil caricaturizar a Colombia, caricaturizar a los protagonistas del país? Sí, señor, en realidad hay muchos casos en los cuales las caricaturas se hacen solas. ¿Por qué? ¿Cómo qué casos? Algunos casos en los cuales el actuar de algunos de los protagonistas de este país son muy imaginarios, por así decirlo, muy irreales, sí, que no concuerdan muy bien con la realidad. Con la realidad, con lo que uno debería esperarse. Bueno, ¿cómo nace una caricatura tuya, José? O sea, ¿qué debe tener o cómo nace una idea para terminar haciendo un dibujo sobre un hecho o sobre un personaje, por ejemplo? Principalmente es leer, informarse, Sí. y al conocer la noticia la idea puede llegar en cualquier momento. Luego de eso es escribir la idea para no olvidarla. Ajá. Y procedo a realizar el dibujo. Eso te iba a preguntar, ¿ves muchas noticias? ¿Estás muy informado? Porque, digamos, para empezar a ver cada caricatura, para empezar a ver, a describir a un personaje como el presidente, como el expresidente Uribe, como el fiscal, como el ministro de Defensa, que son algunas de las caricaturas que te he visto, pues hay que saber en qué están ellos y empezar a conocerlos muy bien. ¿Ves muchas noticias? Sí, señor. Suelo ver de medios, tanto de los tradicionales, también sí, de medios independientes. ¿Y qué te interesa cuando ves una noticia? ¿Qué tipo de noticias te interesan? Las de carácter nacional, sí, que puedan interesar a la mayoría de los colombianos. Bueno, eso es una cosa muy importante. Cuando ves una idea, ¿qué crees que sea lo que le interesa a la audiencia, a los que te ven sobre todo? Porque eso es obviamente una cuestión de que entra por los ojos. Obviamente el contenido está, y uno cuando mira la caricatura con más detalles, pues sabe de qué estamos hablando. Pero ¿qué es lo que te llama la atención o qué crees que es lo que debe atraer a la audiencia cuando haces una caricatura? Principalmente para llamar la audiencia, para que la caricatura tenga mayor importancia, sí, es disfrutar mientras la hago, sí, disfrutarme del proceso del dibujo y plasmar en ella una idea que pueda ser fácil de reconocer. Sí, ¿cuál es la idea, digamos, cuando nace una idea, cuál es la manera de plasmarla? Porque yo sé que yo soy muy mal dibujante, te lo admito, pero ¿cómo convertirse en un buen dibujante, no sé, de un personaje como el fiscal, el presidente, Petro, que también has hecho caricaturas de él, de Fajardo, que vi una recientemente? ¿Cómo es representar a alguien para que quede fielmente, para que quede igualito? Para la caricatura no se necesita exactamente ser buen dibujante, sí, pero a la hora de hallar el parecido con un personaje es tomar los rasgos más sobresalientes de él y plasmarlos en el dibujo.
Claro, porque uno ve, no es fácil representar a uno u otra persona y obviamente ellos tienen unos rasgos muy definidos y eso pues obviamente los hace más fácil de identificar. Pero a la hora de contar un hecho, ¿en qué piensas? Es decir, te voy a mostrar, por ejemplo, una caricatura como la del presidente Duque elevando la cometa de Avianca, que fue una de las que publicaste recientemente y decía arriba elevando. Ahí la vamos a ver. ¿Qué pensaste en esa caricatura? ¿Por qué esa caricatura surge de esa manera? ¿Por qué el loguito de Avianca ahí como una cometa? Principalmente ese día se dio la noticia de que el Estado le daba un préstamo a Avianca de una gran suma de dinero para salvar la empresa, por así decirlo. Mientras que hay muchas empresas de clase media y baja, las cuales están quebrando y no están recibiendo ni préstamos, ni subsidios, ni ayudas del gobierno. La idea vino de, estamos en agosto, el mes de las cometas, Sí. y a Duque se le compara usualmente con un niño, con infantilidad y esas cosas, y a Bianca aprovechando que el logo tiene forma de pájaro, es una especie de pájaro, asociándolo con la cometa. Bueno, claro, en la temporada de agosto que pasamos fue perfecto, que fue la idea del préstamo. Ahora en septiembre te vi también publicando lo de Hidroituango, que fue otra de las caricaturas, la de los dos exalcaldes de Medellín, de Fajardo y de Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Porque están, digamos, el fiscal, Duque, Uribe, la vicepresidenta, te mencionaba también a Petro, pero ¿por qué la mayoría es contra políticos, digamos, de derecha, por decirlo así? ¿Ahí ellos dan más papaya o simplemente son los que se te ocurren a ti que pueden ser objeto de caricaturas? Yo procuro de las noticias que van saliendo a las dos partes, ¿no? Sí. Pero hay también algunos de ellos salen con más frecuencia y son más polémicos. O sea, que dan más papaya, mejor dicho. Sí, señor. La caricatura es un contrapoder, por así llamarla. Sí. Y en el poder, y se critica más frecuentemente a quienes están en el poder. Claro, eso es verdad. ¿De dónde has visto eso? ¿De dónde has aprendido eso? Porque entiendo que uno aprenda eso con lo empírico, de dibujar, de leer la noticia y de expresar, digamos, lo que me decías ahora de la cometa. Y eso se empieza a crear ese doble sentido para atraer a la audiencia. Pero esa idea de que la caricatura es el contrapoder, que es muy cierto, ¿de dónde la leíste? ¿De dónde la viste? ¿Cómo la adaptaste? ¿Cómo la apropiaste? Yo suelo leer bastante y de la caricatura he leído algunos libros y novelas, pero esa idea en sí la saqué de una entrevista que vi de un gran caricaturista colombiano que es Matador. Ah, bueno, eso te iba a preguntar, ¿ves algún referente, o sea, de los caricaturistas que hay en el país o que hay en tu región, quiénes te llaman la atención, quiénes te parecen que son unos duros en lo que hacen? En realidad son varios, no podría mencionar a uno solo, son varios los que tengo como referentes y los cuales admiro. Y dentro de ellos están, por ejemplo, Diego García, que es un gran caricaturista de la región. ¿De allá de Santander? Sí, señor. Sí. Beto también del periódico El Espectador, Bacteria, Matador, y son muchos, es una gran lista de caricaturistas los cuales admiro. Bueno, ¿y de esos te ves como alguno de ellos? O sea, ¿te gustaría ser caricaturista de profesión o lo ves ahí más que todo como una distracción en estos momentos? Porque, digamos, te cuento, yo cuando era pequeño tenía un periódico y entonces lo escribía y lo llenaba, lo diagramaba. Y de esa inquietud que uno tiene cuando pequeño y cuando va creciendo, pues le va quedando. Y pues yo terminé estudiando periodismo. ¿Te gustaría algo así? ¿Estudiar algo cercano a los medios? ¿Trabajar como caricaturista de profesión? ¿O qué te gustaría hacer aparte de esto? Sí, me gustaría al terminar mi bachillerato estudiar una carrera, la cual me ayude a llevar la caricatura como medio de vida.
Bueno, ¿quién da más papaya, José? Porque es que vemos que todo el mundo da papaya acá para hacerle caricaturas, pero de las que tú has hecho, o de las que vives haciendo, ¿cuál crees que es el que da más papaya para caricaturizarlo, para dibujarlo, para adjudicarle o jugar con lo que dice? De los personajes colombianos. Como venía diciendo, al ser la caricatura un contrapoder, de quienes salen más noticias, quienes están más en las noticias de actualidad, son quienes están en el poder, ya que los medios están les prestan más atención, son personajes más polémicos. Yo me gustó mucho, por ejemplo, esa de Pacho Santos, la vacuna en manos de Pachito Santos, y las manos aparecían como unos pies. O sea, basa eso en la idea de que Francisco Santos hace lo que debería hacer con las manos, lo hace con los pies, o sea, que lo hace mal. ¿Cómo se te ocurrió esa caricatura, por ejemplo? ¿Qué pensaste, qué escuchaste, qué noticias escuchaste, cómo adaptaste esa caricatura, esa noticia, que era la noticia simplemente de Francisco Santos, va a ser el que va a hacer las gestiones para buscar para buscar la vacuna en Colombia para el COVID-19? ¿Qué pensaste a la hora de hacer esa? Pacho Santos, en la historia de Colombia, en lo que él lleva siendo personaje público, ha hecho muchas embarradas, por así decirlo, en varias ocasiones. Por eso viene la crítica con lo de los pies. En eso leí la noticia, se titulaba igual que titulé la caricatura. Sí. Y viene como del decir que hace las cosas con los pies, con las patas, para ser más precisos. Regionalmente, para ser más precisos. Sí, señor. Sí, José. Bueno, y esta, aquí tengo la otra caricatura, la de Arturo Char, en el Congreso, que dice que mostrando la vagancia en el Congreso, dice que mejor que un vago para representar al Congreso, y más allá de eso, porque no es una caricatura que vaya mucho más allá de dibujarlo a él muy bien, dibujarlo con la barba, dibujarlo con sus expresiones físicas particulares. ¿Cuál es la idea de mostrar al Congreso como vago, mejor dicho? Esa caricatura se dio cuando salió la noticia de que el nuevo presidente del Congreso era Arturo Char. Sí. Uno de los congresistas que tiene más fallas, por así decirlo, laborales, se dio porque él tiene fama de vago por su actuar en el Congreso, y que es de los congresistas que más fallas ha tenido, y se decía también que compró los permisos, los certificados. Que era un médico amigo al que le hacía todas los permisos, las excusas médicas. Sí, señor, que él compraba las incapacidades médicas para poder fallar. José. Y en sí el Congreso tiene fama de no funcionar lo que debería. Por eso, qué mejor que un vago para representar al Congreso. Esa frase es bien dura, pero pues tiene también mucho de razón. José, ¿a qué horas estudias? Porque es que estás muy, muy informado de todo lo que pasa y con lo que pasa. Porque es que en muchas ocasiones, y lo digo también en el gremio de los periodistas, pues se les critica a algunos de que solo leen los titulares, de que solo están pegados de lo que dice el titular, pero veo que tú estás metido en la minucia, ¿sabes? Por ejemplo, que Arturo Char, ¿por qué es que se le dice vago? Porque las excusas supuestamente las compró. Lo de Francisco Santos, me hablabas de todo el recorrido de pachicosas, como se le dice, que son las que ha cometido los errores, las equivocaciones. ¿A qué hora te informas? ¿A qué horas estudias? ¿Cómo es esa repartición de tareas? A mí me va bien en el colegio. Suelo hacer las actividades escolares en horas de la mañana principalmente. Sí. Y alrededor del día hago los dibujos, las caricaturas. Debido a esta nueva normalidad, están dando las clases virtuales. Sí. Lo cual es menor la carga escolar y tengo mayor espacio y mayor tiempo
para dedicarme a la caricatura. ¿Y a qué horas juegas? ¿Juegas todavía? ¿Cómo te distraes? Porque uno que vive de esta vaina de las noticias se contamina mucho de tanta noticia todo el tiempo. ¿Juegas también? ¿Te diviertes? ¿Qué haces? Sí, señor. Me agrada jugar. También leo y dibujo. ¿Qué te gusta jugar? En los juegos del teléfono, el Xbox, y también actividades deporte como lo es el fútbol, montar bueno. bicicleta. Chévere, muy chévere. José, ¿dónde vives? Vives en Santander, ¿no? Sí, señor. Vivo en un municipio llamado Carcasí, en la provincia de García Rovira. Y todos los días ibas al colegio desde allí, desde Carcasí. ¿Qué tan cerca te queda tu colegio? Actualmente estoy estudiando en el colegio Nuestra Señora del Rosario, sí, de Málaga, Santander, queda aproximadamente a 1 hora. ¿Y en qué te ibas al colegio? En el carro de la casa. Era fácil. Bueno, está bien. José, esta misma pregunta me la hicieron a mí, me la enviaron por mensajes después de escuchar la entrevista, cuando aquí hablamos con Francisco Vera, que es el niño, también joven ambientalista, que es muy, muy activo, tanto en redes como en su, valga la redundancia, activismo que hace por el medio ambiente, y me decían, oiga, ese niño, ¿será que piensa así, o lo tienen manipulado, o lo tienen, o le dicen qué decir, o le dicen qué hacer? En fin, te hago esta misma pregunta. ¿Las caricaturas te las dicen tus papás, te las dicen tus mayores? ¿Quién te dice a ti hacer esa caricatura, o eso es obviamente inventiva propia? Mis caricaturas son inventiva propia, como usted lo decía. Yo leo y me informo, y de ahí tengo un criterio para poder opinar sobre dichos temas. Entonces, ¿por qué es tan difícil creer que un niño de 12 años o un joven de 14 años tenga pensamiento tan crítico? Por eso mismo que te decía, por ese ejemplo de Francisco. En realidad, porque nosotros, como colombianos, estamos mayormente llevados a cosas distintas, que son la lectura, por ejemplo, y la actualidad. A los jóvenes principalmente le andan mayormente enfocados en problemáticas de otros países, por ejemplo, sí, o en personajes famosos como lo son youtubers, cantantes, mientras que es muy poca la parte de nosotros, los cuales nos interesamos en la realidad nacional. ¿Y es importante concentrarse en la realidad nacional, o es algo ahí que es aburrido y que no tiene mucho cambio por hacer? Porque algunos dicen, este país no tiene arreglo, entonces no nos preocupemos. A mi parecer es algo muy importante, porque el poder, los gobernantes que tenemos, los elegimos nosotros como colombianos. Sí. Y al estar nosotros informados y prestarle mayor atención a esto, podemos elegir mejores gobernantes, y de ese modo tener un mejor país. Podemos nosotros como colombianos ayudar a el progreso de nuestro país. José, ¿por qué tus papás no te habían dejado abrir redes sociales? ¿O por qué deciden abrir redes sociales apenas hace un mesecito, cuando me cuentan que hace mucho ya hacías dibujos, hacías caricaturas? Sí, señor, yo he dibujado desde que puedo coger el lápiz. ¿Pero desde chiquito haciendo caricaturas iguales? ¿O últimamente? No, señor. La caricatura nace aproximadamente a mis 10 años. Pero hace 4 años. Cuando conozco una caricatura de Diego García. Sí. Y me llama la atención ese medio, ese formato. Y comienzo a leer más sobre él y investigar más a fondo sobre qué es y cómo se hace. ¿Y por qué lo de las redes? Porque antes no publicaban en redes sociales. Por mi edad. ¿Por qué? ¿Porque no te dejaban tener cuenta antes de los 14? Sí, señor. Y también que para
opinar sobre algunos temas estaba muy pequeño. Sí. Y se estaba esperando que tuviera una mayor edad para tener una mayor madurez. Pero imagino que tú estabas que te metías a las redes, ¿no? Porque es un intercambio muy interesante, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. José, ¿qué se escucha ahí de fondo? Que escucho unos animales, unas gallinas. ¿Qué es? Estamos en el municipio de Carcasí. Sí, me dijiste. Acá es mayormente rural. Es una zona rural, sí. Sí, señor, y por acá cerca hay gallina. ¿Pero vives en una finca o es una casa dentro del pueblo? En una finca. Ah, en una finca. Y de ahí es de donde sales al colegio normalmente, ¿no? Sí, señor. José, te iba a preguntar otra vez sobre eso, de la educación en estos días. ¿Quieres volver ya a clases? ¿Te hace falta volver al colegio? ¿O como estás bien, estás viendo clases desde la casa? ¿Ha sido fácil ver tus materias desde la casa o ha sido complicado? En la clase virtual que se conoce, sinceramente no siento que estamos aprendiendo más de lo que aprendíamos en clases presenciales, sí. Pero me parece que este no es el mejor momento para volver por el virus que aún sigue bastante vigente y sería una decisión muy peligrosa. ¿Qué es lo que más te hace falta del colegio? Los amigos. Sí. Sí, me imagino, porque ahora todo el mundo ahí en la virtualidad yo creo que no se comparte igual y jugar y todo el cuento no es lo mismo. José, pues me voy despidiendo, muchas gracias por atendernos estos minutos aquí en el Andén de Blue Radio, que como sabes es un espacio dedicado a los jóvenes y pues el más joven de los jóvenes eres tú para que nos acompañes esta noche hablando en el Andén de Blue Radio. Solo una pregunta final, que veo que estás muy metido en el cuento, que conoces la realidad del país y del mundo, por supuesto, en la medida de lo posible, en la medida de tus posibilidades. ¿Cuál sientes que es el reto más grande que tiene la generación tuya, esa generación de niños de 10, de 15, de 14 años como en tu caso? A mi parecer, nuestra misión es leer, informarnos y de ese modo poder cambiar primero que todo nuestras mentalidades, sí, nuestra conciencia y ayudar entre todos a construir un mejor país. ¿Y cómo se puede construir un mejor país, José? Primero que todo, al tener habitantes y personas votantes preparados, sí, elegiríamos mejores líderes y no estaríamos en conflicto con el otro por pensar diferente a lo que nosotros tenemos de concepto, como lo es la política. Bueno, pues respetar esas diferencias, creo que es un mensaje que cada tanto aquí decimos en Blue Radio, que respetamos las diferencias, y es una idea que creo que debe quedar sobre la mesa, ese reto, y también creo que es una buena enseñanza también, José, o una buena conclusión de eso de informarnos mejor, de conocer más, de escuchar todos los puntos de vista. Pues ustedes lo escuchaban, lo oían, es José Germán Eugenio Rincón, autor de muchas caricaturas que ustedes van a ver en redes sociales, pero también las van a ver aquí en nuestro Facebook Live a través del canal de YouTube, para que vean esa maravilla de caricaturas que hace, que aquí lo ven, un niño apenas de 14 años, pero con un sentido crítico muy grande. José, muchas gracias por estar subido en el andén esta noche aquí en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, principalmente. Bueno, un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia allí en el departamento de Santander. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta noche del andén de Blue Radio. Nos escuchamos la próxima semana, el otro viernes y el otro fin de semana, con más debates y más personajes en el andén, para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén que no atropellen.